Bien, Pato, de a poco nos vamos acercando ya al último tramo del año y bueno, suelen ser meses en los cuales se hace balance también en lo que respecta al sector productivo y hablamos de ganadería. ¿Ha sido un buen año? Bueno, sobre todo en cuanto a generación, a movimiento de divisas, eso sin dudas tiene también un derrame en la generación de empleo, en el movimiento, por ejemplo, comercial, alrededor de los insumos que se comercializan, valga la redundancia, en un sector que es muy dinámico. La Bolsa de Comercio de Rosario, junto con los consorcios CREA, trató de estimar cuál va a ser el volumen que terminará desembolsando el sector ganadero, particularmente el sector bovino, es decir, el que mueve para engorde el ganado vacuno en la Argentina, cerrando este 2025. Más de 20.000 millones de dólares, 20.322 millones para ser exactos en lo que hace a gastos e inversiones, una cifra que confirma el peso estratégico de esta cadena de valor en la economía nacional. Vos sabés que este reporte, conocido sobre el cierre de la semana pasada, menciona que pese a algunas variables que bueno, pueden incidir negativamente en la cadena de valor, hablamos de la volatilidad macroeconómica como primer término. Bueno, en ese contexto la ganadería bovina está profundizando recursos masivos año tras año. La magnitud del desembolso estimado para 2025 confirma el rol relevante que tiene en la economía. El 49% de ese volumen superior a los 20.000 millones de dólares va para gastos de reposición de Hacienda, casi 10.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que ha reportado tanto la Bolsa de Rosario como los consorcios CREA. Ahora bien, el sector tiene algunos desafíos, ¿no? Los actores vinculados sobre todo al sector frigorífico insisten en que es necesario poner en práctica algunas políticas ganaderas para, sobre todo, limitar la posibilidad de que haya un déficit de Hacienda de acá para adelante. Vos sabés Claro. que, no sé, a diferencia de los cultivos, el sector ganadero necesita de políticas claras porque el engorde no es tan inmediato, ¿no? Y quizás las fallas en las políticas sectoriales pueden generar que en 1 o 2 años haya un déficit de stock. Bueno, ese es el temor que existe hoy. En la plaza se habla de la posibilidad de un crecimiento del volumen de exportación a Estados Unidos con este nuevo convenio que está a firmarse, EMI, pero sobre todo hay mucho temor en falta de Hacienda que puede traducirse en una elevación de los precios, tanto en el mercado doméstico, en donde hay que ver si después el argentino convalida esa suba en las bateas de las carnicerías, y también en el ámbito internacional. Seguiremos de cerca un sector muy pero muy dinámico, EMI. Por supuesto, Pato. En un ratito ya vamos a retomar el contacto para hablar y seguir hablando, obviamente, de la economía de nuestro país. Quédate por allí y en un minuto ya volvemos con vos. Gracias. ¿Cómo no? Aquí los espero. Bueno, y nos vamos a la ciudad de Rosario nuevamente para tomar contacto con Patricio Doval con toda la información del sector productivo y en este caso también información, bueno, sobre las cuentas que lleva el gobierno nacional, Pato, con ya un objetivo muy cercano, casi cumplido. Sí, así parece, de acuerdo a los datos que se informó ayer Gaby respecto del superávit o el mes de octubre, superávit fiscal, se va acercando a la premisa que le fijó al gobierno argentino el Fondo Monetario Internacional. Estamos muy cerca, de acuerdo a el objetivo que el organismo multilateral había planteado al gobierno argentino en torno a un acumulado en los primeros 10 meses de este 2025 al 1,4% del PBI, en línea con la meta del 1,6%, que es lo que había establecido el Fondo Monetario en su momento cuando, recordemos, dio esa asistencia en el mes de abril y que había fijado precisamente una pauta del 1,6 cerrando el 2025. Claro, una mejora en el resultado fiscal que está apoyado sobre todo en un recorte real de algunos elementos que hoy generan muchas dificultades en la economía real. Hablamos de jubilaciones, obra pública, salarios estatales, programas sociales, junto a una economía un ajuste muy duro. recesiva.
Exacto, ¿no? Que se apalanca precisamente en estas patas que generan que hoy, las compras en la mayoría de los sectores de la economía doméstica estén muy resentidas. Las finanzas personales de las familias también hoy estén muy afectadas, casi en frecuencia diaria. Gaby, estamos asistiendo a la difusión de algunos indicadores, tanto de organismos públicos, de las provincias, como también de consultoras privadas que relevan la economía familiar y que exponen cómo está cada vez más tensa la posibilidad de honrar los compromisos que tienen las familias. Eso deriva en un endeudamiento excesivo, sobre todo en las herramientas de financiamiento, con las tarjetas de crédito a la cabeza, en un contexto donde, si bien las tasas de interés han bajado en parte, no se han equilibrado, como por ejemplo ocurre con la curva de la inflación. Así que ese elemento sigue generando un trastorno importante. Volviendo a los números del superávit fiscal del mes de octubre, el superávit primario fue de 823.925 millones de pesos y un superávit financiero de 517.672 millones, de acuerdo a lo que reportó ayer por la tarde el Ministerio de Economía de la Nación. En el frente financiero también decir, y con esto voy cerrando, Gaby, el dólar bajó bastante en el comienzo de la semana. Si nos ceñimos sobre todo a los dólares mayoristas, hay que decir que perforó el piso de los 1.400 en un contexto donde la plaza está seca en pesos. Y por eso hay muy pocas operaciones de gente que decide desguardarse en el dólar. Aquí se abre una pregunta sobre cuál es la actitud que tomará el equipo económico en las próximas semanas, habida cuenta de que, si bien el FMI le marca un objetivo de superávit fiscal o de equilibrio fiscal, también le marca la agenda respecto de la acumulación de divisas, de la acumulación de dólares, algo que todavía no está haciendo en forma masiva el gobierno argentino. Ante esa posibilidad, hay quienes insisten en que el gobierno podría estar acumulando más reservas y ello podría traccionar un poquito hacia arriba, hacia los límites superiores de la banda, el tipo de cambio. De todas maneras, todavía no hay confirmación de ese procedimiento por parte del gobierno nacional. Por lo pronto, desde el equipo que lidera Luis Caputo festejan estos números vinculados al equilibrio fiscal que exhibe la administración de Javier Milei. Bueno, claro, Pato, a ver, importantísimo esta meta a la cual ya se está muy cerca, en un contexto además de discusión política, de apoyo política también al gobierno de Javier Milei por parte de Donald Trump, con lo cual, bueno, va sumando un montón de factores que empujan a esta estabilidad que está buscando, financiera, económica, pero yo insisto con esto, también este postelectoral que dejaba, bueno, muy a la vista también este tipo de negociaciones. De todas maneras, Pato, se vienen momentos difíciles, pensando, por ejemplo, en que el pago de los aguinaldos también ahora en el mes de diciembre. Eso, bueno, significa también una resta para el gobierno nacional en términos económicos, en este equilibrio fiscal que está buscando. Que sí. Claro, tal cual, si uno piensa en las cuentas públicas, tiene que pensar también en las erogaciones que tiene que hacer todas las administraciones. Si ponemos el foco en la gestión de Milei, obviamente los agentes estatales que dependen de la administración nacional tienen que recibir su medio aguinaldo, y es un elemento que obviamente hay que considerar en la cuenta que hace, sobre todo en noviembre y en diciembre, la administración libertaria. Veremos cómo termina cerrando el año. Todo hace pensar que será en verde, si uno piensa en la cuestión fiscal, pero claro, ¿no? El desbarajuste se puede dar en otras variables, en un contexto de sábana corta, como venimos mencionando prácticamente desde el inicio de la asunción de Javier Milei en la presidencia argentina. Bueno, Pato, muchísimas gracias por todo el análisis y la información. Gaby, nos reencontramos mañana. Un abrazo, buena jornada.